Muy bien. El concepto, como dije en el anterior video que vamos a desarrollar, es el del estado. ¿Sí? Tienen que copiar, bien, copiar el siguiente concepto en sus carpetas. Estado. La clase pasada habíamos visto que una sociedad está formada por personas, por individuos, por ciudadanos, ¿sí? Que comparten una cultura, idioma, costumbres, ¿sí? Que habitan un territorio, un espacio geográfico que está delimitado, ¿sí? Dijimos que esa es una sociedad. El elemento más importante de la sociedad justamente son las personas, que son las que la conforman a la sociedad. Había dicho que el concepto de sociedad tiene que ver con la vivencia de una persona con otros, ¿sí? Y en esa convivencia, para que ésta sea ordenada y equilibrada, debemos cumplir dentro de ese grupo denominado sociedad ciertas normas, pautas, para poder, repito, vivir en forma ordenada, ¿sí? Habíamos dicho que eso era la sociedad. Ustedes tienen el concepto en la carpeta, habían hecho un dibujito en la presencialidad o en la virtualidad. Les había dicho que no era necesario imprimir, sino que también podían hacer una sociedad, que era justamente un conjunto de personas que comparten, viven bajo unas ciertas normas y reglas, reitero, para vivir en armonía y en orden. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado justamente es esa sociedad que está organizada jurídicamente. ¿Qué significa? Que está organizada bajo normas y reglas, que están establecidas, que están tipificadas. Significa que se pueden visualizar en algún lugar físico. En este caso puede ser la Constitución Nacional y otras leyes. ¿Sí? Entonces, reitero, el Estado es una sociedad que está jurídicamente organizada bajo ciertas leyes y normas, la Constitución Nacional y otras, ¿sí? Que, reitero, permiten que vivamos en forma ordenada y organizada, ¿sí? El Estado, ¿sí? Como es esa sociedad, con el adicionante que está jurídicamente organizada, reitero, está formada por personas. Ahora nosotros le vamos a llamar población, como dice acá, formada por una población, ¿sí? ¿Y esta población qué tiene? Además de que se tienen que ajustar a las normas y leyes, a ese ordenamiento, comparte una cultura. Y pongo general porque después vamos a ver por qué y vamos a ver qué es una cultura. Seguramente ya a medida que están escuchando van a decir, cultura es tal cosa, ¿sí? O si están escuchando en su familia van a decir, sí, cultura es tal cosa. Bueno, la población que forma parte de la sociedad comparte una cultura general. Después vamos a ver por qué decimos general, ¿sí? Pero debes copiar esto en la carpeta, reitero. Las sociedades, otra cosa muy importante, para hacer estados, además tienen que habitar un territorio en forma permanente, porque si no estaríamos hablando de otro concepto. Entonces, viven bajo ciertas normas, reglas, leyes, como por ejemplo la Constitución Nacional, comparten una cultura general, habitan un territorio en forma permanente, que era esa zona geográfica determinada, ¿sí? Tienen la población, porque sin población no existe sociedad, ¿sí? Y además tienen una forma de gobierno, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones dentro de ese Estado, dentro de esa sociedad. Eso es Estado, sociedad jurídicamente, reitero, organizada por normas y leyes como la Constitución Nacional, que está formada por personas que vamos a denominar población, habitan un territorio en forma permanente, ¿sí? Esa población habita un territorio en forma permanente y adopta una forma de gobierno que es cómo se toman las decisiones, quién las toma y cómo se accede a esa toma de decisiones, a ese poder dentro de ese espacio, dentro de ese estado, ¿sí? Ese es el concepto, este es el concepto que vos tenés que copiar en la carpeta. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Después, abajo, vas a tener que agregar
elementos del estado. Y son 1, población, 2, territorio y 3, forma de gobierno. ¿Sí? Eso es lo que vas a tener que copiar en la carpeta. Yo lo voy a adjuntar ahora en el Classroom para que vos lo veas, ¿sí? Tiene que estar en la carpeta porque es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase y en las que viene también porque es un tema muy amplio, ¿sí? Bueno, recuerda que voy a estar conectada en Classroom en el caso de que tengas alguna duda respecto a una actividad, respecto a algún mensaje que envié o alguna devolución. Podés escribirme que voy a estar respondiendo consultas. En cuanto al concepto nuevo, reitero, es copiar el concepto del estado y copiar el concepto o los elementos del estado en la carpeta con la fecha del día de hoy y el título del estado. ¿Sí? Nos vemos.